A continuación va a tener lugar la conferencia de apertura. Invito al resto, menos a Juan Sitges y al director general. Nos retiramos y comienza la parte científica de las jornadas. La PAT, en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en Situación de Dependencia para vivir en casa bien y las diferencias territoriales. Para eso nos acompaña aquí don César Antón, que, como saben todos ustedes, es director general del IMSERSO desde enero de 2012. César es funcionario del Cuerpo Superior, Escala Económico-Financiera de la Administración Regional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y desde el año 88 ha desempeñado diversos puestos en dicha comunidad autónoma. En diciembre del 95 fue gerente de Servicios Sociales de Castilla y León. En 2001 fue nombrado secretario general de la Consejería de Medio Ambiente. Entre 2003 y 2007 ha sido consejero de Sanidad de Castilla y León. Y, por último, antes de su incorporación al IMSERSO, en el periodo 2007-2011, ha sido consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León. César, cuando quieras, muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, yo voy a ceñirme un poco porque hablar en su conjunto de la situación del sistema de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, pues yo creo que, como decía un poco antes, se ha dicho aquí en la mesa, todos ya conocemos un poco los datos, la situación, no obstante, también me referiré a algo. Pero dado que hoy la conferencia y sobre todo la jornada va más dirigido a la atención en el domicilio, vivir en casa bien, en las situaciones de dependencia, pues voy a centrarme fundamentalmente en este apartado. Una consideración previa que yo creo que conocen todos ustedes, que conocéis todos, es que la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia lleva 6-7 años funcionando desde su implantación. Quizá nació, como decíamos antes, con una cierta precipitación y quizá con una cierta connotación de presión política en su implantación, en su puesta en marcha al tratarse de una ley. No cabe duda que hay un tema, desde mi punto de vista, determinante, más allá de cómo está configurado el sistema, pero al final, por resumirlo, es que alguien presenta una solicitud para que se le pueda, como objetivo final, reconocer un derecho personal, un derecho subjetivo de atenderle. Y la ley establece cómo quien supera esa valoración y se le reconoce una situación de dependencia, cómo se le debe atender. Y establece un catálogo de servicios y un catálogo de servicios y de prestaciones económicas. Un catálogo de servicios y prestaciones económicas que es el mismo para todo el conjunto del Estado. Un instrumento de valoración, que es el baremo, el mismo para todo el conjunto del Estado. Y unas prestaciones, como hemos dicho, que se conceden por las comunidades autónomas en función de la misma situación personal de dependencia, se deben atender de la misma forma. Y luego hay otro apartado importante también, que es el apartado económico. ¿Quién debe costear la atención a la dependencia? Pues la ley lo establece, que son tres. Una aportación del usuario, del beneficiario ya, de dependiente, y luego las dos administraciones públicas competentes, comunidades autónomas y Administración General del Estado. En esa primera premisa, desde mi punto de vista, ¿qué es lo que todavía, siendo en el diseño, yo creo que una ley que contó con un amplio consenso, yo creo que un diseño bien estructurado, tres apartados, desde mi punto de vista, muy bien estructurados, pero que no se han desarrollado y no se han consolidado totalmente, aun habiendo transcurrido ya un paso suficiente del periodo de aplicación de la ley. Luego me referiré a la otra parte que me parece importantísima y que se ha desarrollado todavía menos, que es la promoción de la autonomía personal. Vamos a ir para la otra parte de la atención a la dependencia.
El baremo, que desde mi punto de vista es como si fuese el grifo regulador de entrada al sistema de dependencia, porque como decía antes, alguien lo solicita y lo primero que tiene que ocurrir no es que por solicitarlo pases a la fase de adquirir el derecho a ser atendido. Tienes que superar la valoración de un baremo común para todo el conjunto del Estado. Baremo que, por cierto, hacen los profesionales. En ese sentido, administrativa o políticamente, lo hacen los profesionales, es una norma para todo el conjunto del Estado. Pero ¿qué ha ocurrido con el baremo? Que desde mi punto de vista es la primera entrada al sistema de dependencia. La ley entró en vigor el 1 de enero del 2007. El baremo, primer instrumento de valoración, primero de los baremos, se aprobó a finales de abril del 2007. Es decir, yo desde mi punto de vista creo que ya viene un poco desfasado. Muchos profesionales a mí me han trasladado en mi experiencia, que he aprendido mucho de ellos, que un baremo de esas características, que es que se puede decir en 3 segundos, pero es muy importante, valorar a la persona desde su informe de salud, desde su entorno social y familiar, desde su situación de necesidades para actividades de la vida diaria y de su situación económica. Yo lo acabo de decir creo que en 3 o 4 segundos, pero cuidado, con perdón. Entonces, ese baremo viene 3 meses y medio después de aplicarse la ley. Muchos profesionales me han hecho llegar que ojalá ese baremo se hubiese estado probando, testando, unos meses o un año antes de aplicarse y habría quizá facilitado la entrada en la ley. Es un ejemplo muy importante, es un dato, no es ninguna crítica, es un dato que está ahí y las fechas lo constatan. A partir de ahí el baremo se cambió 3 veces. Entre 2007 y 2010 se cambió 3 veces el baremo. Pienso ahora también en la parte de los profesionales, que en una ley nueva, que entra el baremo 3 meses después de entrar en vigor la ley con las solicitudes presionando, tienen que sufrir 3 cambios del propio instrumento de valoración. Pues eso tiene que requerir unas circunstancias un poco complicadas de esos primeros pasos. Al final yo creo que ahí se aprendió de la experiencia. En el 2010 el Consejo Territorial acuerda un baremo y se da un año de vacaciones, por así decirlo, de aplicación. Hemos estado 3 años cambiando el baremo 3 veces, vamos a dejar un baremo acordado en el 2010 para que entre en vigor en el 2012. Se aprueba en un Real Decreto del 2011 y entra en vigor el año pasado, el 2012. Ese ya es un baremo más estable, más contrastado y que está empezando, yo creo que, nunca es tarde, está empezando a poner un poco de poso a la baremación, a la valoración de la situación de dependencia. El segundo apartado que yo creo que también ha hecho de estas controversias y a veces tensiones o desarrollo complicado o desigual de la ley es que hay un aspecto tan importante como puede ser la prioridad en la atención a las situaciones de dependencia, que la ley, desde mi punto de vista, es muy sabia. La ley viene a decir que la dependencia, las situaciones personales de dependencia no nacen el 1 de enero del 2007 en España. Las situaciones personales de dependencia y familiares existían. ¿Cómo se estaban atendiendo? Se estaban atendiendo por los servicios sociales, también por el ámbito del Sistema Nacional de Salud, pero fundamentalmente por los servicios sociales en lo que es desde el punto de vista social. No cabe duda que por eso la ley dice que prioritariamente se atienda por la red de servicios sociales que ya existe. La cartera de servicios que establece la ley a la que me refería antes no es muy distinta a la cartera de servicios que existía ya en los servicios sociales, salvo en la prestación económica por cuidados en el entorno familiar. Que esa es otra reflexión que también es importante desde mi punto de vista. Durante los últimos 20 años, los servicios sociales habíamos estado, yo creo que de común acuerdo en España, de que el avance era la profesionalización de los servicios sociales. Todos hemos conocido cuál fue, pues, los últimos 15 o 20 años, el desarrollo de la primera incipiente ayuda a domicilio, que es que había que nacer así, a cómo se profesionalizaron la formación, la preparación, la cualificación de los profesionales de ayuda a domicilio en los últimos años, más allá de los ratios de personal que se establezcan para la atención residencial. Pues la cartera de servicios de la ley de dependencia dice prioritariamente atenderlo a través de la red de servicios sociales que ya existe. La prestación vinculada al servicio, que es recibir un servicio también profesionalizado, es porque al final se concede una cuantía económica, pero se recibe un servicio. Y el asistente personal es, desde mi punto de vista, una figura de que alguien profesionalizado, de forma personal,
atiende a la persona dependiente con algunas otras connotaciones. Pues no cabe duda que la preparación de salida en el año 2007 del desarrollo de este catálogo de servicios en unos territorios u otros era distinta. Dicho de otra manera, ¿puede dar mejor atención residencial a las situaciones de dependencia una comunidad autónoma que tenga una cobertura del 5 o el 6% de plazas residenciales para cada 100 mayores de 65 años que el que tenga una cobertura del 3 o del 4? Eso ya ha hecho que la aplicación de la ley de dependencia surja con diferencias territoriales, siendo conscientes de que todas las prestaciones que están en la ley son iguales ante las personas para atenderles. Pero la ley dice que prioritariamente se atienda mediante estas prestaciones de servicios. Prestaciones de servicios que también tenían un componente en una evaluación demostrada durante mucho tiempo. ¿Cuál genera o qué genera empleo profesional y localizado en la atención a personas a través de los servicios sociales? Los propios servicios sociales, la atención residencial, la atención de centro de día, por supuesto la atención de ayuda a domicilio, son profesionales que requieren una cualificación y para atender de forma adecuada a las personas requieren unas medias y unos ratios de personal para atenderlo adecuadamente. Pues el que se pudiese generar o sostener empleo a través del desarrollo de los servicios sociales por la ley de dependencia era pensando que la forma prioritaria era la atención a través de servicios profesionalizados. Hemos visto y se ha desarrollado que durante todos los años primeros la cuantía de los beneficiarios de prestaciones por cuidados en el entorno familiar, que era la excepción establecida en la ley, ha estado en los últimos años y se está ahí estable, se está empezando a modificar, alrededor del 45 al 50% las prestaciones por cuidados en el entorno familiar. Que no quiere decir, yo lo digo alto y claro, es una prestación que está establecida en la ley. Y yo no quiero decir que no esté bien concedida, porque si está en la ley y los profesionales lo han valorado y las administraciones lo han concedido, está bien. Pero digo que la ley la marcaba como excepcional. Primero ya decía que tenía que estarse siendo atendido previamente por la familia y que debería requerir unos mínimos formación y compromiso del cuidador familiar. ¿Qué se ha demostrado en estos años? Pues que en algunos casos esa formación, esos cuidados, ese compromiso no estaba lo suficientemente contrastado. Pero también yo creo que es producto de cómo ha ido la implantación de la ley. Dicho de otra manera, quizá teníamos que haber dotado primero de formación y preparación a los cuidadores familiares antes de empezar a conceder la prestación. Porque yo creo que a los cuidadores familiares lo que les sobra es cariño para cuidar a una persona dependiente, pero hay que darles también formación, preparación e instrumentos para esos cuidados, porque estamos hablando en algunos casos de personas de gran dependencia. Eso es lo que creo que también ha ocurrido y por eso las nuevas garantías que se han podido establecer de cara a que sea una atención digna y formar y preparar al cuidador familiar, pues van en el ámbito del espíritu de la ley de concederlo con garantías de calidad en la atención. Y el otro pilar que también sobre los que se sustenta el desarrollo de la ley es en el tema de la financiación. El tema de la financiación de la dependencia, que siempre se ha prestado a controversias, yo creo que desde mi punto de vista adolece de tres aspectos que tenemos que ir caminando hacia ellos, pero que reconozco que todavía no están lo suficientemente clarificados. El primero, la aportación del usuario. Obviamente, si hay una situación de igualdad ante la ley de una cartera de servicios y prestaciones para atender a las situaciones de dependencia, un baremo igual para medir a todos los que solicitan la dependencia. Tiene que haber un sistema de medida de la aportación económica del usuario igual. Ante la misma situación de dependencia, debe tener una misma medida de su aportación económica. No se desarrolló, como yo creo que establecía inicialmente la ley, con rango de garantía jurídica de Real Decreto, cómo medir la capacidad económica en el conjunto del territorio. Y, de hecho, en los primeros años no hubo esa regulación
de cómo medir la renta y el patrimonio, como dice la ley, en el conjunto del territorio de la misma manera, que se contabiliza de la misma manera en todo el territorio a una persona dependiente, y cómo se aporta en función del coste del servicio de una manera igual, equitativa o del principio de igualdad en todo el conjunto del territorio. Eso ha hecho dos cosas: que no haya habido una misma igualdad de aportación de los usuarios en función del territorio, y segundo, que no se pueda conocer a efectos del coste cuál es realmente la aportación de los usuarios al coste de atención a la dependencia como establece la ley. Ese yo creo que es uno de los primeros aspectos de clarificación y que es importante y de transparencia en el desarrollo de la ley de dependencia. Dentro del tema de la financiación, ¿cuál es el otro? Pues que, y es lógico, y a mí así se constata en la evaluación que hicimos del 2007 al 2011 en el Consejo Territorial, las comunidades autónomas gestionan los servicios sociales. Y dentro de su presupuesto gestionan los servicios sociales, la ayuda a domicilio, la atención a la residencia de sus propios centros, los conciertos con entidades públicas, privadas, o la colaboración con ayuntamientos y diputaciones. Y en ese presupuesto de servicios sociales es donde se incluye la atención a la dependencia. Es lógico que en la gestión presupuestaria el presupuesto englobe los servicios sociales y dentro de ellos estén las aportaciones de las comunidades autónomas a la financiación de la dependencia. Pero salvo en alguna partida específica, como puedan ser las prestaciones económicas, entra dentro del conjunto de los presupuestos de servicios sociales. No ha habido un instrumento claro que diga qué aportación de esos presupuestos de los servicios sociales se destinan pues, a prestaciones de la cartera de servicios propias, conciertos con ayuntamientos o diputaciones, ayuda a domicilio concertada o prestaciones económicas. Perdón. Con lo cual la aportación puede ser en el campo de las estimaciones, pero la aportación, digamos, presupuestaria, documentada de las comunidades autónomas al coste de la dependencia tampoco se ha dado de una forma común y homogénea. Y tercero, los presupuestos generales del Estado, antes de entrar al tercer punto, lo tienen más fácil, lo reconozco por delante, lo tienen más fácil, lo tenemos más fácil. ¿Por qué? Porque se trata de una transferencia a las comunidades autónomas que se puede identificar en una partida, no hay gestión de varios servicios. Y el tercero, y yo creo que es en el que se han dado pasos importantes en el Consejo Territorial del 10 de julio del 2012, es que todavía yo creo que no se sabe o no sabemos cuál es el coste de la atención a la dependencia en nuestro país. ¿Y por qué? Lo dice un poco el Tribunal de Cuentas en su informe de gestión, de fiscalización del 2007 al 2011. No se conoce de forma acreditada y contrastada la aportación de los usuarios al coste de la dependencia. No se conoce la aportación documentada presupuestaria de las comunidades autónomas y no hay unos indicadores comunes para poder calcular el coste de atención a la dependencia, porque una comunidad autónoma puede pensar que la atención residencial le cuesta X, otra Y y otra Z, que puede haber diferencias. Por eso yo creo que es importante este ejercicio de determinar el coste, o por lo menos la aproximación más exacta al coste de la dependencia en su conjunto, y para ello el Consejo Territorial creo que hicimos un buen ejercicio entre las comunidades autónomas y el propio Ministerio de establecer unos indicadores de referencia para el cálculo del coste de la dependencia. Si este ejercicio somos capaces de hacerle, podremos contabilizar, porque es bueno saber, yo creo, cuál es el coste de la atención a la dependencia en España, o por lo menos de la forma más aproximada posible. Eso yo creo que determinará que no exista ya tanta controversia. Yo pongo, tú pones más, yo pongo menos. Porque si primero sabemos el coste, luego podremos saber cómo están las aportaciones en el ámbito de la ley. En ese sentido, yo creo que son tres aspectos que han determinado la situación en la que se encuentra el sistema de atención a la dependencia. Creo que se han dado pasos importantes en el aspecto de clarificar esto a través del Consejo Territorial, como no podía ser de otra manera. Y yo creo que eso va a ser un ejercicio de aumentar también. Digo aumentar, no quiere decir que no existiese, digo aumentar, porque es un sistema nuevo relativamente, todavía la transparencia en la gestión del sistema de dependencia por parte de todos. Cuanto más conozcamos de los servicios, las intensidades, las aportaciones y el coste de la dependencia, mejor podremos considerar cuáles son las medidas
adoptar para mejorar y hacer sostenible este sistema. Y en el tema concreto de la promoción de la autonomía personal, yo antes en la inauguración de las jornadas me refería a una cosa que creo en ella y que, por supuesto, creo también que puede existir el debate y la discrepancia. Yo creo que cada vez tenemos y somos y queremos ser más partícipes de la vida en la sociedad en la que vivimos y, por supuesto, de cómo queremos que se nos cuide. Pero también es cierto que lo que está demostrado, y lo aprendí el año pasado de múltiples conferencias y aspectos y información que tuvimos la oportunidad de contrastar y de conocer con el año europeo, que a mí me gusta más decir de envejecimiento saludable que de envejecimiento activo, pues que al final yo saqué dos conclusiones. Que igual tenemos que estar caminando hacia una sociedad en la que no haya tanta diferencia de edades. Yo creo que aquí ha habido evolución de la tercera edad, personas mayores, pero quizá ya no haya, más allá obviamente del número que pone en nuestra tarjeta de identidad. Y otro aspecto importantísimo, que si queremos hablar de una sociedad de vida saludable de las personas, los primeros que tenemos que empezar a saber somos nosotros mismos cómo cuidarnos. Obviamente tiene que haber profesionales, servicios que nos ayuden a cuidarnos, pero los que primeros tenemos que hacer nuestro autocuidado somos las personas y cuanto antes mejor. Con lo cual, el programa de la promoción de atención a la dependencia es promoción saludable y es prevención de la dependencia. Ahí yo creo que mucho por lo que desde mi punto de vista he contado antes ha hecho que este apartado primero de la ley no se haya desarrollado y nos hayamos visto presionados todos a la atención a la dependencia. También es cierto que era una presión de necesidad. Pero el primer paso que se ha dado en el Consejo Territorial del 16 de enero, es cierto que somos conscientes, y así lo vimos con las comunidades autónomas, que quizá no sea lo que tengamos en la cabeza y donde queramos llegar. Pero por lo menos se acordó un plan o un programa que en su conjunto marca unos criterios de promoción de la autonomía personal, de esa prevención de las situaciones de dependencia. Quizás sea un aspecto en el que hay que avanzar. Nos hemos dado un año para ver cómo eso tiene su evaluación, pero por primera vez también se ha puesto un marco en el que decir hay que empezar a hacer promoción de la autonomía personal, hay que hacer prevención de la dependencia. Es un aspecto que yo creo que tendrá y tiene mucho que ver con el núcleo fundamental, quizá bien enfocado y desde el punto de vista bien enfocado de la jornada de hoy. Vivir en casa bien. Yo creo que aquí, lo hemos dicho todos y yo creo que también lo he intentado expresar, las personas quieren, junto con las familias, decidir cada vez más o participar cada vez más de cómo quieren ser cuidados. Yo creo que la primera reflexión que quiero compartir con todos vosotros es en base a unos datos. Los últimos datos que tenemos del sistema de información de atención a la dependencia. Vamos a ver primero cuál es el reflejo, según la atención, la cartera y el catálogo de servicios y de prestaciones de la Ley de Dependencia, pues está ahí estructurado por todas ellas y la distribución es que, desde mi punto de vista, a través de servicios, bien de la red de servicios sociales, bien por la vinculada al servicio o asistente personal, que desde mi punto de vista creo que así es compartido por muchos, lo que recibe la persona es un servicio de atención, pues está suponiendo la atención residencial, centros de día y centros de noche, ayuda a domicilio, teleasistencia domiciliaria, promoción y prevención de la autonomía personal, prestación económica vinculada al servicio, fundamentalmente de atención residencial, pero también empieza a ser para atención domiciliaria, para ayuda a domicilio, y la figura del asistente personal, que es la menos desarrollada. Todo eso supone un porcentaje importante en la atención, alrededor del 55% en la atención a las personas, a los 765.000 beneficiarios prácticamente que reciben hoy prestaciones. Y un 44%
de prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar. Es decir, quien atiende la dependencia es un cuidador familiar, no un cuidador profesional. Yo lo decía un poco antes a la inauguración de las jornadas. Yo creo que también es bueno que separemos, y yo lo creo así, por la propia sociología de nuestra sociedad, de nuestra cultura, lo que son relaciones familiares de lo que son relaciones a través de servicios profesionalizados. Además, tiene un componente la parte de los servicios, además, de atención cualificada, con profesionales, tiene un componente también desde el punto de vista de contraprestación, de recibir un salario por dar ese servicio, y obviamente tiene unas connotaciones en el empleo, son empleadores, pero empleadores y empleados, son profesionales que están empleados por una empresa, por una entidad, por la administración pública o fundamentalmente también desde el punto de vista autónomo, tienen su relación, digamos, de contraprestación económica como debe ser en una relación profesional laboral, y tienen su incidencia en su alta y cotizaciones al sistema de seguridad social para los beneficios que da el sistema de seguridad social, fundamentalmente una pensión u otras cotizaciones, otras contingencias. En el lado de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar, así lo define la ley, es un cuidador familiar. Obviamente, además, la prestación económica por cuidados en el entorno familiar es, si me permitís la expresión un poco coloquiales, por resarcirle los gastos que le ocasiona permanecer en el domicilio por su dependencia. No es una prestación al cuidador. El cuidador no es el que está recogido como que tiene derecho subjetivo a prestaciones en la ley de dependencia, es el dependiente. El cuidador tiene que reunir unas características y, obviamente, en ese sentido, la diferencia es relaciones familiares, relaciones de otro tipo. ¿Qué tiene? Yo creo que más allá de esto, que puede ser un dato de la situación de la atención a la dependencia, que ya un poco hemos hablado sobre él, yo creo que también refleja un poco cuál es la demanda o cómo quieren ser atendidas las personas dependientes. ¿Por qué? Porque en el proceso de valoración, de solicitud, de valoración, se consulta, como sabéis, se consulta al beneficiario, a la persona dependiente o a la familia o al tutor, dentro de del catálogo de servicios que de la valoración le ofrecen los profesionales, cuáles pueden preferir, por no decir elegir. Entonces, yo creo que esto está reflejando también un poco cómo quieren ser atendidos o por quién quieren ser atendidas las personas dependientes. Claramente hay una predilección importante por los cuidadores familiares, por los cuidados en el entorno familiar, que podríamos decir, es que preferimos o prefieren las personas que les cuide un familiar. Yo creo que eso es una situación que cualquiera que nos planteásemos, pues lo prefieres, que te cuide en casa un familiar. Pero yo vuelvo al razonamiento de antes. ¿Hemos ido lo suficientemente por delante para preparar de forma adecuada y con garantías de cuidados no solo como decía antes, el cariño y la dedicación que pueda tener un familiar, sino cuando hablamos de gran dependencia, ¿los cuidadores familiares están preparados para dar una atención de calidad a los grandes dependientes o teníamos que haber ido por delante a una formación, a unos instrumentos o una preparación? Yo creo que eso también es cierto que yo creo que cuando la ley establecía que esto fuese excepcional, estaba pensando en esto, desde mi punto de vista. Yo siempre hablaré desde mi punto de vista y, por supuesto, sometido al debate y a la discrepancia. Faltaría más y más en situaciones que entran vivencias y situaciones personales. Pero también yo creo que uno de los aspectos, además de que haya podido ser un condicionante que tengas más o menos red de atención residencial, centros de día, centros de noche, para dar prestaciones cuando surge la prestación económica, quizá haya que situarnos también en el momento económico y familiar en el que nos hemos encontrado cuando se ha desarrollado esta ley y que posiblemente en los inicios de la ley, cuando se estuvo desarrollando las previsiones del Libro Blanco, estábamos en una situación en la que este país sistemáticamente estaba creciendo entre un 4 y más de un 4,3% de forma sostenida. Dicho de otra manera, yo por la experiencia que he tenido en la gestión pública, cuando alguien en una pareja
tiene necesidades de conciliación de la vida familiar y trabajan los dos, acabas buscando una guardería para el niño. O si tienes una persona dependiente, acabas buscando un servicio que la atienda porque tu dedicación laboral no te permite cuidarle si no tienes otro familiar. ¿Qué pasa si a lo largo del tiempo estamos viendo que en un hogar deja de trabajar uno de los dos o dejan de trabajar los dos? Igual ya pueden dedicarse a atender al dependiente o ya no llevan al niño a la guardería, por poner dos ejemplos. Es decir, una reflexión. ¿Ha podido tener que ver en el aumento, que era una excepción, de las prestaciones por cuidados en el entorno familiar, el desarrollo que nadie estimaba quizá en la ley de la situación económica, que fundamentalmente ha sido de desempleo desde los últimos, que comenzó al año siguiente de la implantación de la ley, prácticamente en el año 2008, a que haya habido una mayor elección de prestaciones por cuidados en el entorno familiar por las dos razones? Por las razones de que igual ya puedes tener tiempo si no tienes empleo para cuidar a una persona dependiente, incluso para que no, para todos, creo que todos lo tenemos en la cabeza. Además, lo que entra es una contribución económica para el dependiente en el domicilio para resarcir de los gastos de atención a esa dependencia. Quizá esa combinación haya hecho que la prestación por cuidados en el entorno familiar se haya desarrollado en más porcentaje de lo previsto. ¿Cuál es el punto de vista contrario respecto a las previsiones de la ley? Análisis que también comparto. Pues que obviamente esto no ha sido generador de empleo. Porque cuando la ley estimaba crear en el 2010 unos 290.000 nuevos puestos de trabajo en los servicios sociales, en el 2010 se han creado 110.000 nuevos puestos de trabajo en los servicios sociales y no se ha cumplido nada más que en un 40% de las previsiones, igual tiene que ver porque no se pensaba que el 45% de las prestaciones iban a ser por cuidados en el entorno familiar. Pueden ser datos, pueden ser, en definitiva, estar relacionados o no, pero yo creo que sí que tienen una cierta relación. Pero desde el punto de vista de las jornadas de hoy, pues si analizamos, otra forma de analizarlo es con esta misma distribución, cuáles son servicios que contribuyen a que las personas se mantengan en el domicilio, se mantengan en su entorno social, familiar o incluso geográfico. Pues si descontamos la atención residencial y descontamos la vinculada al servicio, que fundamentalmente es para atención residencial, estaríamos diciendo que el 80% de las personas con situación de dependencia prefieren ser atendidos y permanecer en su domicilio bien por cuidadores familiares o por un servicio profesionalizado que le ayude a permanecer en el domicilio. Porque ir a un centro de día unas horas, vuelves a tu domicilio. Tener horas de ayuda a domicilio es mantenerte en el domicilio. Y, por supuesto, las prestaciones de teleasistencia domiciliaria o de cuidadores familiares o de asistente personal, pues son para permanecer en el domicilio. ¿Cuál podría ser una de las conclusiones visto de una manera u otra? Lo que yo creo que ya sabemos todos y tenemos todos en la cabeza. Más que nunca, las personas prefieren permanecer o preferimos permanecer en nuestro entorno social, geográfico y familiar. ¿Cuál es el límite desde mi punto de vista? Que tiene que ser de una forma digna, de una forma que garantice que esa calidad asistencial se está dando de forma adecuada. Yo estoy convencido también que todos los recursos que tenemos aquí sirven para ello, pero no cabe duda que también, si hemos estado durante casi 20 años diciendo que los servicios sociales había que profesionalizarlos, más allá de las connotaciones económicas de generación de actividad económica y empleo, sino por la garantía de cualificación de los profesionales que lo atienden, pues no podemos tampoco de repente, ni quiero que debiéramos perder esa orientación. Y también es cierto que cuidadores familiares han existido siempre antes de la dependencia, históricamente. Yo soy de un pueblo pequeño, como os decía. Yo he visto morir a mis abuelos en casa y les cuidaban mis padres, mi madre, mi padre o mis tías. Y era una relación familiar entendida y normalizada en la sociedad. Obviamente han cambiado la estructura social y familiar, como os decía, pero también creo que
debemos seguir manteniendo esa diferenciación de lo que es un cuidador familiar, de relaciones familiares, de lo que puedan ser cuidados profesionales. Pero, al hilo de esto, creo que una primera conclusión es que las personas, y más según estos datos, alrededor del 80% de las personas en situación de dependencia, tenemos datos similares en el inserso del conjunto de la atención a personas mayores. No solo para dependencia, sino con los recursos que nos mandan las comunidades autónomas de estos mismos recursos para atención a personas mayores, y los estudios que hay es que alrededor del 79 al 80% prefieren mantenerse en su domicilio, en su entorno. ¿Cuál es el ejercicio? Y por eso yo creo que es lo más importante que se analizará hoy, según he visto el programa, y creo que además que es el presente y el futuro. ¿Cómo aprovechamos toda la riqueza del conocimiento que tenemos y de la experiencia para que las personas que tengan o vayamos a tener alguna situación de dependencia, que vuelvo a repetir, ojalá tarde y si llega que dure poco, podamos estar donde hemos estado a lo largo de nuestras vidas? Pero también es cierto que tenemos que tener la suficiente, digamos, criterio también. Nunca puede ser un criterio exacto cuando estamos hablando de sensaciones, de vivencias y de situaciones personales, pero al menos un criterio de que cuando esto no se dé, tendrá que ir a una atención residencial, tendrá que ir a un centro especializado en manos de profesionales que le atiendan las 24 horas del día. Y ahí también ha cambiado mucho, en lo que yo conozco y lo que empiezo a ver, del concepto de casa. Obviamente, si el 80% estamos viendo que quiere estar en su casa, obviamente no le va a poner, con perdón, pegas a su casa, si me permitís la expresión. Pero tampoco ya tienen la sociología de las personas mayores o incluso personas con discapacidad, personas en situación de dependencia, que tienen que salir de su hogar para ser atendidos en un centro residencial, ya no es la misma. No es la misma demanda, las mismas percepciones, las mismas situaciones de lo que eran las residencias o los centros residenciales que mayormente hemos conocido. ¿Por qué? Porque yo creo que es que, lo decía antes, cada vez son personas más formadas, más informadas, tienen una mayor participación en lo que quieren ser cuidados. Con lo cual, el ámbito del presente y futuro de los centros residenciales, yo creo que está cambiando ya, pero tiene que cambiar. Las personas que quieren y necesitan ser atendidas y las familias que les respaldan, que quieren y necesitan de un centro residencial, no están pensando, y permitidme que es por intentar resumirlo, no están pensando que vas a un centro residencial, tienes la habitación 34 y te marca el centro, el horario, entras, sales, cuando limpia. Yo creo que están pensando en otra cosa. Si voy a lo que va a ser mi hogar o mi domicilio, necesito saber qué cartera de servicios me van a dar. Yo tengo que pensar que tengo una participación de mi habitación o mi parte residencial que tiene cierta privacidad. Tienes que adaptarte un poco más al horario de las personas. Yo creo que los centros residenciales tienen que tener una orientación a ese nivel más de compartir con la persona que va a entrar en ese centro residencial respecto a los servicios que tienes que ofrecer con una permeabilidad más que lo que ha sido a lo mejor la estructura de los centros residenciales actuales. Hay nombres muy bonitos por ahí, unidades de convivencia, cómo vivir en casa, pero yo creo que eso marca un poco la tendencia de los centros residenciales. Y yo creo que ese es uno de los aspectos importantes porque más allá de que los números están, de cuántas plazas residenciales hacen falta, hace mucho tiempo la Organización Mundial de la Salud marcó el 5% por cada 100 mayores de 65 años y lo que se ha demostrado, más allá de estas connotaciones, que las comunidades autónomas, porque es donde se puede medir, que tienen entre el 5 y el 6%, pues incluso ya no les cuesta más cubrir las vacantes, pero también es cierto que las que están por debajo del 5, el 4, el 3 no están en una buena atención residencial. Pero más allá de eso, yo creo que el cambio está en esta concepción distinta del centro residencial. Y luego yo creo que hay otro reto que la experiencia, y desde mi punto de vista y también para debate, aquí si repasamos cualquiera de las dos diapositivas, hemos visto que hay una multitud de distintos servicios profesionales que van a cuidar a la persona en el domicilio para mantenerse en su entorno.
sin olvidar el futuro de las TIC. Yo creo que aquí se ha dicho. Yo no voy a hablar mucho de esto, pero solo digo una reflexión. Creo que con las nuevas TIC, esto al fin y al cabo son nuevas tecnologías, puestas a la disposición de los cuidados de las personas, lo conocí un poco en el ámbito de la salud, como en un centro de salud muy lejano de lo que pueda ser el hospital de referencia, con una buena cámara fotográfica puesta en la mano, el médico te estaba viendo si tenías y te podía diagnosticar si tenías algún tema de piel sin tener que desplazarte. Esto es un ejemplo en cuidados de la salud. O desde cuando un médico puede llevar en un maletín, hacerte un electrocardiograma de emergencia y por un teléfono móvil mandarlo al hospital de referencia. Pero incluso en la teleasistencia, que todos conocemos, las viviendas domotizadas, pero sobre todo la teleasistencia, que es un poco más el ejemplo de las nuevas TIC, yo creo que ya en algún sitio lo he visto, por lo que es el teléfono, que no solo tenemos nosotros, tienen todos nuestros padres o nuestros abuelos, de una manera u otra, podremos hablar, podremos ver si está bien, podremos ver si ha salido, unos kilómetros alrededor, si ha salido a pasear, poderle tener controlado. O sea, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que parece que sirven para muchísimas cosas, que sirven, dedicadas de forma específica para los cuidados de larga duración de las personas, es un futuro que yo ahora mismo no me atrevo a decir hasta dónde puede llegar, pero que existe y está. Y el otro reto, para ya ir terminando, digamos, listado de servicios para atender a las personas dependientes en el domicilio, desde los propios cuidadores familiares, la ayuda a domicilio, la teleasistencia, el centro de día, centro de noche. Yo creo que el reto es que al final podamos decirle a una persona que necesita cuidados en el domicilio de larga duración, que aquí ya estaríamos entrando en el ámbito ya también no solo de ámbito social, sino sanitario, o las personas que a veces requieren de forma simultánea, porque puedes requerir atención social y ser suficiente, y atención sanitaria y ser suficiente, pero en algún momento de la vida hay personas que necesitan cuidados de forma simultánea del ámbito de la salud y de lo social, lo que siempre se ha denominado lo sociosanitario. Pues al final, si la demanda y la petición de las personas es permanecer el mayor tiempo posible en su domicilio, el reto está aprendiendo de los servicios que tenemos, de las nuevas tecnologías, y si somos capaces de coordinarnos, que es un reto también. No tiene mucho sentido, permitidme la expresión, de que a un domicilio tengamos que decir que para atenderle a una persona puede ir el médico o la enfermera, 2 horas después el auxiliar de domicilio, llama el de la teleasistencia domiciliaria y va unas horas al centro de día, por poner un ejemplo. Tenemos que caminar a 2 niveles de atención. El residencial, con el nuevo futuro de concepción de atención residencial en centros, incluso en centros de ámbito social y sanitario, y cómo de forma integral e integrada se le atiende en el domicilio. Que no nos dejemos para el futuro encorsetar qué es ayuda a domicilio, qué es teleasistencia, qué es centro de día, que no se puede cambiar de la noche a la mañana. Pero el futuro creo que pasará por estos datos, desde mi punto de vista, de coordinación, de atención integral del ámbito social y sanitario, pero que si la prevalencia está en el domicilio, seamos capaces de, cuando tiene que ir a un centro, diseñarle y adaptarle a sus necesidades, y si permanece en el domicilio, vayamos a darle una atención integral social y sanitaria en el domicilio. Las tecnologías y los profesionales, yo creo que están preparados para ello. Tenemos que coordinarlo, tenemos que organizarlo, pero el reto, por supuesto, de las administraciones públicas y sobre todo de este Ministerio en lo que estamos trabajando, pero también de entidades colaboradoras, de profesionales y familias, debe dar el salto a atención residencial, atención al domicilio, siempre desde el punto de vista integral, porque, y termino como el título de la jornada, porque lo que demandan las personas, las familias, es de forma digna vivir en casa bien. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, César, por esta conferencia de apertura y por acompañarnos también en la inauguración
Vamos a pasar a la segunda mesa, para lo que pido a Pilar Rodríguez y Joaquín Corcovado se unan a mí. Gracias.